Todo pronto para comenzar esta tertulia de este jueves 6 de enero de 2022. Tertulia de Reyes Magos, ¿eh? Bueno, vamos con los saludos. Cecilia Aguiluza, quien escuchaban recién desde Salto. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buenos días a todos, un saludo grande. Santiago Gutiérrez, el que recibió regalos, efectivamente. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Romina, buen día a los compañeros y a toda la audiencia. Felices Reyes Magos para todos los que reciben y no reciben regalos el 6 de enero. David Uriarte, ¿cómo andas, David? ¿Todo bien? Y yo acá con el mate esperando con ansiedad a ver si digo algo. Bueno, a ver cómo te va después de la tertulia. Y Esteban Valenti, ¿cómo andas, Esteban? ¿Todo bien? Y todo bien, saludos a todos. Y bueno, que siga esta tradición de que cada uno elige y el que puede regala, ¿no? Porque es una manera de cariño. Exacto. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. El Partido Independiente respaldó en todos sus términos a su dirigente, Daniel Radío, secretario de la Junta Nacional de Drogas, cuestionado por algunos socios de la coalición de gobierno. Radío rechazó públicamente la semana pasada el proyecto de ley aprobado en diputados con votos de una parte de la coalición que plantea la internación de adictos mediante voluntad anticipada. El jerarca afirmó, en entrevista con El Observador, que ese proyecto no resuelve nada y que será perjudicial. Además, criticó lo que definió como una obsesión por la privación de libertad. Las afirmaciones de Radío suscitaron críticas inmediatas de dirigentes oficialistas e impulsores de la iniciativa que, en algunos casos, pidieron su renuncia. El diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, dijo, por ejemplo, que el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, no está a la altura del cargo. A su vez, otra diputada cabildante, Nesmi Camargo, dijo estar bastante decepcionada con la gestión de Radío y agregó que no tiene respaldo político. Conceptos similares esgrimieron otros diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado, como el diputado Álvaro Dastugue, que aseguró que la política de Radío al frente de la Junta Nacional de Drogas no representa a los votantes de la coalición de gobierno y que continúa con la orientación de los gobiernos del Frente Amplio de bajar la percepción de riesgo aumentando el consumo, indicó. ¿Cómo vieron esta discusión política que marcó la semana, sobre todo al comienzo de la semana? ¿Quién quiere empezar? A ver. ¿Santiago? ¿Estás levantando la mano? Dale. Sí, levanté la mano. Es un tema que me gusta mucho porque el tema tratamiento de drogas y la lucha contra el narcotráfico. Por favor. Guarda que tenés el micrófono abierto, Esteban. Varios capítulos complicados. Todos los capítulos son complicados y negros porque desde hace 30 o 40 años que desde Estados Unidos empieza el foco de la batalla o la guerra contra las drogas, cada vez hay más drogas y cada vez hay más violencia. Y creo que desde hace algunos años para acá, en algunos países del mundo, y particularmente en Uruguay, y empezó en gobiernos del Frente Amplio, cosa que me parece de recibo afirmar, empezamos a cambiar la mirada de a poco, tratando de romper algunos tabúes que todavía hay muchos sobre las drogas, tenemos que asimilar que las drogas existen, desde que el tiempo es tiempo, que la gente consume, y tenemos que ir hacia un consumo responsable e informado para que no haya fatalidades, para bajar en la cantidad de adicciones y sobre todo para bajar la cantidad de violencia y muertes que ha generado. Daniel Radío, al frente de la Junta Nacional de Drogas, ha tenido no solo la responsabilidad de ser un estudioso en la materia, sino la valentía de llevar adelante políticas que, sucediéndose gobiernos de distintos partidos, se transforman en políticas de Estado. Esas políticas que nos cuesta tanto encontrar y que tan buenos resultados tienen para el país en casi todos los ámbitos. Así que me parece apresurado y con falta de representatividad que un diputado, sea de donde sea, diga que la política del gobierno de drogas, porque Daniel Radío está ahí porque lo eligió el presidente de la República, no es representativa de sus votantes. Yo no solo soy votante de la coalición, sino que soy dirigente del Partido Nacional y director del Partido Nacional y tiene mi total respaldo Daniel Radío. De hecho, y para cerrar, el primer proyecto para legalizar el autocultivo de marihuana que se presentó en América Latina, lo presentó el actual presidente Luis Lacalle Pou en el año 2010. Esa es la mirada de la política de drogas que tiene el Poder Ejecutivo. Se podrá estar en desacuerdo, podrá haber distintas miradas,
es un tema complicado y que urge, porque hay familias que tienen muchachos adictos. Las drogas son todas distintas, no es lo mismo ser adicto a la cocaína, no es que ser el adicto a la pasta base, no es el mismo perfil socioeconómico el adicto de la cocaína que el de la pasta base, y miremos en retrospectiva cómo ha cambiado históricamente la perspectiva frente al consumo de alcohol y del tabaco y cómo ha cambiado frente a las drogas. Creo que hay cosas que tenemos que ir asimilando porque las drogas no van a desaparecer. Tenemos que cambiar nuestra actitud hacia ellas para que sean menos nocivas en la salud y en la violencia. ¿Quién quiere seguir? Esteban, dale. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó recién Santiago. Es un tema que se viene discutiendo y analizando en el país y en el mundo desde décadas. Voy a dar algunos datos que son poco conocidos. ¿Ustedes saben por qué se le dice merca a la cocaína? Porque la fabricaba en la época que era permitida Merck, el laboratorio Merck. Quiere decir, una época en que esa droga, por ejemplo, era permitida. Ustedes han visto incluso películas en que eso sucede. Ahora, acá se cruzan además factores muy delicados, como son los factores de la libertad, los factores, muchos elementos. El Uruguay en ese sentido fue bastante avanzado desde antes y se consolidó y avanzó. Por ejemplo, en el Uruguay no era delito consumir, ¿no? Cosa que en otros países estaba penado muy duramente. Es cierto que la calle presentó un proyecto de ley sobre el tema interesante, muy interesante, y es cierto que tenemos avances legislativos concretos. Yo en cuanto a las declaraciones de Radio estoy totalmente de acuerdo, lo apoyo. Lo que está haciendo es reflexionando sobre un tema que no se debe resolver con un CASES y con proyectos. Sé que es contradictoria la situación, que hay opiniones muy conservadoras en ese sentido, que depositan todo en el tema de la represión, la obligación, la imposición. Primero, si uno dijera, bueno, vamos a probar, porque claro, es tan grave, si se piensa que el mundo de la droga es el tercer o cuarto sector económico en el mundo, uno se da cuenta lo que estamos hablando, ¿no? Pero ya se probó, es decir, que hay que buscar y tener valentía para buscar otras alternativas. Lo dice la realidad, lo dice la dureza de la realidad. No es que ha bajado en absoluto el consumo de drogas en el mundo, ha crecido. Se han generado imperios monstruosos. Cae el Chapo y vienen 3 chapos atrás en México y no logran salir. Entonces, que el mundo tiene que tener una mirada de la sensibilidad que demuestra Radio, la tiene que tener. Después estaremos todos de acuerdo, habrá aspectos que, digamos, evolutivos, todo eso es cierto, pero que tenemos que tenerla como sociedad que siempre se jactó de tener una mirada avanzada en la región, incluso en el mundo, la tenemos que tener. Y no me extraña, lo digo con toda claridad, las reacciones de algunos diputados, de algunos dirigentes, no me extraña, porque es bastante coherente con otros temas, donde efectivamente los temas se tratan a los ponchazos, a las atropelladas, y eso nunca resolvió nada, nunca. Es decir, Esteban, simplemente para que los oyentes tengan claro, a ver, algo de las posturas de Radio, ¿no? Capaz que lo que ha molestado a algunos de los diputados oficialistas que integran la Comisión Especial de Adicciones en el Parlamento, y fue lo que incluso motivó que piensen en llamarlo justamente al Parlamento en los próximos días, es, él se ha manifestado, Radio se ha manifestado partidario de habilitar en algún momento el consumo de marihuanas en cárceles o de vender marihuana a turistas, ¿no? Algo que hoy la legislación no permite. Lo ha planteado como
líneas de trabajo, líneas en las que está pensando, y lo más reciente fue que cuestionó este proyecto de ley que se estaba tratando justamente en diputados, que es internar a adictos que manifiesten previamente su voluntad de ser internados, ¿no? Que estén como dispuestos a tratarse, pero que en una crisis de consumo no tienen capacidad para discernir, sino que lo hacen previamente. Una medida que, por otro lado, por ejemplo, apoyan lo que son las madres de... ¿Cómo, perdona? Sin intervención judicial. Exacto, esa es la diferencia, ¿no? Porque es una diferencia no menor. Exacto, ese es un proyecto que promueven, además de algunos diputados oficialistas, por ejemplo, el grupo de Madres del Cerro, que nuclea a familiares de adictos y que entiende que, bueno, que esta sería una herramienta para trabajar. Radio lo que dice es, no, si no hay convencimiento, entre otras cosas, del adicto, si no puede discernir él, no entiende que no es una buena solución, ¿no? Ir por ese lado de la restricción de su libertad. Nada más hago este paréntesis, Esteban, porque estamos dando por obvio que todos sabemos qué es lo que sostiene Daniel Radillo, cuáles son sus puntos de vista principales por este tema y no lo habíamos aclarado, ¿no? Bueno, yo doy por terminado. Que apoye a Radillo no quiere decir que uno esté de acuerdo exactamente con todos sus detalles y sus aspectos. Es todo un tema en debate, pero el problema es de dónde partir para analizarlo. Y es partir del fracaso de la estrategia mundial, impulsada en particular por Estados Unidos, que tiene una agencia, la DEA, que gasta miles de millones de dólares, que no ha reducido prácticamente nada, con una característica. El mercado mundial de la droga necesita de dos cosas: de los Estados Unidos como consumidores, que son los principales consumidores en absoluto, y del sistema bancario norteamericano, porque los volúmenes de plata que se mueven, yo los calculé para una novela, la Orquesta, son volúmenes físicos de miles de camiones de billetes que terminan en el sistema bancario norteamericano. Cecilia, ¿querés ir vos? Dale. Primero que me pareció importante la aclaración sobre cuál es el punto de la discordia en cuanto a lo planteado por el exdiputado Radillo, ¿no? Que tiene que ver con la internación. Ese ha sido el punto de discusión, al menos en lo que yo he leído, ¿no? Es el punto más delicado porque tiene que ver con su opinión respecto a un proyecto de ley que están impulsando no solamente un diputado, sino varios diputados que integran la coalición de gobierno, de partidos que integran la coalición de gobierno. No, Celia, pero han dicho más cosas, no solo sobre el Sí, pero el punto central ha sido ese, porque en realidad no es... Llegaron a pedir el cargo. Bueno, sí, pero justamente porque entienden, eso fue lo que yo leí, que sus últimas declaraciones respecto a este punto en el cual ellos venían trabajando no coincide con las políticas y los acuerdos que había hecho la coalición de gobierno. Eso es lo que, por lo menos dos de las declaraciones que yo leí dicen eso. De hecho, el diputado nacionalista dice que no se siente representado. Así que por eso le piden el cargo. Pero uno de los elementos... dentro del acuerdo. Bueno, pero si el elemento no es ese, ¿cuál es el elemento? El elemento es el tema de la internación y el proyecto de ley y su opinión contraria. Porque eso es lo más concreto que hay, ¿no? En el Parlamento ahora. Claro. Entonces, respecto a ese punto, yo voy a emitir una opinión muy personal. Cuando se discutía todo el tema de la liberalización de la marihuana, que es un tema que después se legaliza, pero en realidad se discutió durante bastante tiempo, yo como liberal que soy, por supuesto que me parecía que era una buena estrategia con mirada hacia el futuro, ¿no? Siempre y cuando fuera atada con alguna serie de compromisos que el Estado en realidad asume con esas normas que aplica, que tienen que ver con difundir la peligrosidad, establecer herramientas para poder mejorar las situaciones en cuanto a las adicciones. Hoy en día, la verdad que mi opinión fue durante bastante tiempo cambiando, pero no por un tema de la libertad, sí o la libertad, no, sino de una realidad que impacta socioeconómicamente de una manera que realmente te parte el alma, y es ver
a muchísimas madres y abuelas, y no solamente estoy hablando de las madres del cerro, que además las he escuchado pero no las conozco, sino en el interior. En el interior no existen, a no ser que vos puedas pagar centros de rehabilitación. No existen soluciones para las madres, las abuelas, los padres que tengan ese problema real. El Estado no ha podido abarcar una serie de situaciones y me parece que genera una gran división social y económica eso, porque el que tiene plata puede intervenir y el que no puede buscar una solución. De hecho, si ustedes se acuerdan, hace un tiempo hubo toda una discusión en cuanto a espacios religiosos, ¿no?, que cubrían de alguna manera el espectro de lo que no cubría el Estado. Se generó una gran discusión, pero al final del día esos espacios, gustaran o no gustaran, se estaban ocupando de una situación que el Estado no se estaba ocupando. Entonces yo creo que hay un problema estructural ahí que impacta fuertemente en la gente que menos recursos tiene, que obviamente no trata solamente del tema de la marihuana, sino que estamos hablando de drogas más fuertes, pero que sí sabemos y sí está comprobado, como tantas cosas están comprobadas ya con el tema de las adicciones, y es que la marihuana termina siendo siempre la puerta de entrada para luego irse a drogas mayores. Por lo tanto, yo creo que esta discusión que se está dando entre quien integra el Ejecutivo, que tiene respaldo político, yo no creo que no lo tenga, tiene respaldo y por eso está ahí, que sigue además una línea del gobierno desde el Ejecutivo, y los legisladores que están teniendo otra visión y están analizando otra cosa, me parece que tiene que poner el tema en discusión, pero no solo en los aspectos académicos, sino en los aspectos de la realidad. Hoy el Estado no está pudiendo cumplir con la formación y la educación. Hoy el Estado tiene mucho más normas para poner en una cajilla de tabaco que lo que tiene que ver con los efectos de la droga. Hoy el Estado no está pudiendo cubrir las situaciones asistenciales, sobre todo de los que menos tienen. Y eso es un problema que existe y que es real, y que más todavía se nota en el interior. ¿Puedes cantar? David. A ver, yo quiero decir primero que casi me sacó las palabras Santiago, coincido en un 95%, ahora voy a decir en lo que no coincido con él, porque para no repetir y sobreabundar sobre esto. Yo creo que en realidad Radio tiene el respaldo político del presidente, no del gobierno. Y yo quiero decir esto, porque si uno mira el discurso de muchos integrantes, inclusive tal vez de la mayoría de la coalición, inclusive de los integrantes del propio Partido Nacional, es un discurso altamente conservador que siempre estuvo opuesto a la droga. No digo el presidente, porque como bien dijo Santiago, él propuso. Ahora, yo creo que hay que remitirse, como decía Esteban y como dijo Santiago, a los hechos. 40 años de guerra contra la droga no sirvieron para nada. ¿Por qué? Porque se hizo a través de una guerra represiva. De la misma forma que si uno va hacia atrás en la historia, la guerra que se pretendió hacer en Estados Unidos con la prohibición del alcohol no dio ningún resultado y tuvieron que levantar. Pero podemos ir a nuestro país y yo les aconsejo a quienes estén escuchando que vayan a libros que son excelentes de Barrana, que era La historia social del Uruguay. En la historia social del Uruguay, si ustedes van a mediados del siglo XIX, las publicaciones anarquistas y las publicaciones de la Iglesia decían que la principal pandemia, no lo decían en estos términos, el principal horror que había en nuestro país era el alcohol que consumía las mentes de nuestros gauchos, de los primeros trabajadores industriales, etc. Una guerra absoluta al alcohol. ¿Por qué? Porque venía la caña brasilera, para como si, avanzando el tiempo, hubo un control sobre el alcohol, el Estado monopolizó, mejoró la situación del alcohol, y eso que ¿desapareció el alcoholismo? No desapareció el alcoholismo, pero redujo en gran medida las condiciones del alcohol junto con las condiciones. Ahora, que la marihuana es una puerta de entrada a la droga, lo es el alcohol, lo es el cigarro y lo es fundamentalmente la depresión, porque yo, en mi experiencia profesional y la mayor parte de las personas que yo conozco que se convierten que son adictos a la droga es por un problema depresivo. Y eso no lo vamos a solucionar hasta que no encontremos la solución
médica para la depresión. Y bueno, si no puede acceder a una droga, le va a dar a otra, y si no, le va a dar al Pegapren, como le dieron en otra época, o le va a dar a cualquier medicamento. Entonces, en realidad, todas las drogas son iguales. La marihuana es una solución, es decir, legalizar la marihuana permite a la persona que sea adicta y depresivo encontrar una salida no tan, que no afecte tanto como el otro tipo de. Entonces, yo creo que ahí hay una política de Estado. Pero además quiero quebrar una lanza por Darío, porque tuvo la valentía, no solo de pararse en esta instancia, sino también de asumir lo que son los estudios científicos y los equipos científicos que están trabajando con él, que son los que le dicen, esto no lo va a solucionar. Yo entiendo a las madres del cerro, y por supuesto, y he tenido en mi estudio profesional madres llorando, diciéndome, ¿cómo puede hacer mi si su hijo mayor? No hay forma. Y la voluntad anticipada es sumamente riesgosa porque no pasa por un control judicial. Y yo con la voluntad anticipada puedo hacer de todo. Entonces yo creo que hay un nivel donde lo importante es, el adicto no va a entender porque haya firmado un papelito, sí, no va a salir de ahí, por eso. Va a salir si logramos tratarle la depresión y darle alguna vía de escape. Pero eso se hace, coincido con Cecilia, que no hay lugares interiores bueno, que faltan. Ahora, ahí, eso no puede ser la solución de eso, es como decir, bueno, entonces los encarcelamos, como no hay lugares y no tenemos plata para eso, los encarcelamos. No. A ver, pero no por ahí vienen algunos de los argumentos, ¿no?, de los diputados de la coalición de gobierno que defienden el proyecto y que cuestionan a Radío, ¿no? Por ejemplo, veía el presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Alfredo de Matos, que es del Partido Nacional, defendió el proyecto de ley del que estamos hablando, que habilita la internación de aquel adicto que manifieste su voluntad de forma anticipada. ¿Qué dijo al respecto? Bueno, tenemos que dar una mano a estos pacientes. No es denostando un proyecto de ley que logramos eso, según señaló hablando con El País. Según su punto de vista, si no está de acuerdo con la iniciativa, Radío debería sugerir mejores formas para dar solución a un reclamo de la organización Madres del Cerro que nuclea familiares de adictos a la pasta base. Y dijo, comenta de Matos, ante un sinnúmero de fracasos, recaídas y sin muchas veces conseguir tratamientos de urgencia o que los puedan recibir en lugares dedicados para este tratamiento, se recurrió a este proyecto. O sea, no es lo ideal, admite, pero esto fue la situación a la que tuvieron que acudir las Madres del Cerro para poder atender y buscar una solución. Hay un tema que me parece que es fundamental para la legislación, perdóname y termino con esto, Romina, sí. Pero digo, los legisladores son los representantes del pueblo, pero tienen la obligación de escuchar a los que saben, a los que están en la lucha diaria, ¿no? Entonces, en realidad, ellos les podrán hacer muy terrible lo de la Madre del Cerro, pero si todos los operadores judiciales, los operadores de salud le dicen este no es el camino, entonces no legislen sobre esa base, porque están legislando al pedido. A ver, Santiago. Una cosa sobre el proyecto, porque es de recibo, si no estamos hablando sobre la nada misma. Primero, si se vota un proyecto de ley de estas características y la comisión no cita al presidente de la Junta Nacional de Drogas, no sé a quién citaron. Punto número 1. Punto número 2. Para hablar del proyecto específicamente, el proyecto no resuelve porque deja a costa y a costo de la familia o del núcleo cercano del adicto los costos de la recuperación. Punto número 3. ¿Les parece realmente práctico que alguien, pensando en que quizás después esté en una situación realmente complicada con las drogas porque consume, firme un documento, una declaración jurada con un escribano, que obviamente eso también tiene un costo? Esto para los ricos. Vamos a decirlo bien claro. Esto para los adictos a la cocaína, que pueden tener una familia que se puede encargar de esto. Ninguna madre de adicto a la pasta base y ningún adicto a la pasta base va a ir con un escribano a firmar un documento y después puede pagar un tratamiento. Entonces, nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero el proyecto de ley no es útil para la materia tampoco, porque no hay soluciones de inmediato alcance. Este es un problema que tiene no 40 años, tiene cientos de años. Hay soluciones de largo plazo. Nos puede gustar mucho, poquito, nada, pero es así. Y si no las encaramos y seguimos con la misma mirada conservadora que no ha resuelto absolutamente nada, no lo vamos a hacer. Ese es el problema que está detrás de todo esto, que no queremos buscar soluciones nuevas para problemas viejos. Cecilia, ¿qué ibas a agregar? Yo creo que acá lo que está arriba del tapete es que hay un problema gravísimo
que yo creo que es un problema estructural y cuando los escucho a todos cada vez me inclino más, que es el tema de las drogas, que no es un tema que solamente ataca a un sector social, sino que ataca a todos, socioeconómico también, pero que en realidad no importa quién sea el más moderno o el menos moderno. Acá en Uruguay hay un problema gravísimo de un montón de madres, padres, abuelos, hermanos, tíos que están padeciendo situaciones donde el Estado no otorga herramientas. Entonces, lo que está buscando esa gente son herramientas. Si la herramienta no es este proyecto de ley, a mí me hubiese parecido mucho más maduro que Radio y los diputados se sentaran a discutir sobre esto. Porque en realidad la gente no quiere saber más discusiones. Hay un montón de gente que tiene realmente problemas, que los gurises se les están suicidando, que les están robando las cosas de la casa para comprar droga. Y eso es una realidad que no solamente existe en el Cerro, sino que existe en todo el país. Y en los departamentos del interior no tenés a dónde internarlos. Y la realidad que pasa es que muchas madres desesperadas y padres desesperados tienen que terminar trasladando a los gurises a Montevideo a buscar algún lugar donde poder internarlos, porque en el interior tampoco hay. Y eso les produce además un desarraigo tremendo y una sensación espantosa y un dolor horrible. Y a todos los que hemos acompañado procesos de esto, siempre reclamamos que el Estado tiene que estar presente y no se trata solamente de una propaganda diciendo la droga te hace mal, sino de herramientas reales. Por lo tanto, si esta discusión va a llevar a un buen fin, me parece que es ese, buscar no quién es más moderno, quién es menos moderno y qué es lo que dicen los libros, sino intentar buscar soluciones reales a problemas reales de gurises que se están suicidando, de madres y de abuelas que no tienen ya manera de solucionar la situación y que además ustedes saben perfectamente, los que están escuchando, que seguramente muchos padecen este problema, que no se trata solamente de un tema económico, pero que la gente que no tiene plata la padece peor. Acoto un mensaje que llega de la audiencia de Gabriela Host, que es la presidenta del Grupo de Madres del Cerro, con quien conversamos hace algunos meses a propósito de este proyecto cuando se aprobó en la Cámara Baja. Y señala que, bueno, dice ella, sabemos que esta es una herramienta más, no la solución al problema. Pero gracias a este proyecto todos hoy tocan el tema. Quisiera, dice, que se escuchen a gente del Clemente Estable, por ejemplo, y sus estudios sobre pasta base. No famosos académicos que citan de Europa, que nunca tienen una realidad concreta de lo que pasa en Latinoamérica. Nosotros sí estudiamos cada declaración y bueno, ella dice que ya con esto que lograron, con este proyecto que plantearon, por más que sea polémico, dice, logran que se les dé cabida, que no estaban siendo escuchadas como organización, como colectivo, ¿no? Más allá de que quizás no es la solución ideal. A mí me parece que, si me permitís, yo creo que entiendo perfectamente lo que dice, y tiene razón. Me parece bárbaro que hayan logrado ser escuchados. Lo que yo creo, en primer lugar, que sin la garantía judicial, esto es sumamente peligroso en todos los aspectos. ¿Ah? Eso en primer lugar. Segundo lugar, creo, y ahí discrepo con Cecilia, lo que está en los libros, o lo que dicen los científicos, o lo que dicen las personas que están en el campo de trabajo, es muy importante para entender esto. Porque aparte de los familiares que sufren las consecuencias, está la gente que trabaja tratando de rehabilitar a los adictos y tratando de quitarlos. Pero yo vuelvo a insistir que acá, en el 90% de los casos detrás de esto, hay un tema de salud que es depresivo y tiene que ser tratado por el Estado integralmente, no solo por la Junta Nacional de Drogas, sino que también por el MIDES, por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Educación y Cultura. Y eso es lo que tenemos que entender. Vuelvo a insistir, con instancias represivas no se solucionan este tipo de problemas sociales. Y esto vale para la prostitución, vale para el alcoholismo, para esto. Esteban. Bueno, todos acá, los cuatro, tenemos claro cuál es nuestro objetivo. Yo creo que ninguno se distorsiona un milímetro, que el objetivo es mejorar la situación de las drogas. Es decir, es mejorar la lucha contra las drogas, contra el consumo, droga de todo tipo, ¿no? Yo incluyo en eso el alcohol, que también es, en algunos casos, cuando el uso problemático, es muy grave. Ahora, hay experiencias positivas, públicas y privadas. Por ejemplo,
públicas Iscalí, el centro Iscalí es notoriamente un centro muy prestigioso que ahora enfrenta dificultades económicas. Entonces, lo que no podemos hacer es retroceder. Ahora, el tema es este: si hoy se aprueba el proyecto y hay 1.000 personas, 1.000, que no es nada, que firmaron ante un escribano con todas las condiciones económicas de poner un escribano a firmar este documento, no tenemos cómo resolverlo. El Estado hoy no tiene cómo resolver, estoy hablando de 1.000, y sería, digamos, podrían ser varias decenas de miles, porque hay que asumir que el problema es de esa naturaleza. Pero además hay una cosa que a mí me interroga sobre el tema de que yo firmo cuando estoy bien y después me lo aplican cuando estoy fuera de control. Primero, si hay alguien que se quiere suicidar y se lo lleva a un profesional, el profesional lo interna, le busca la manera y lo interna. En la mayoría de los casos sucede así. Hay algunos que cuando llegan a ese estado ya lo hicieron, ¿no? Y eso es irreversible. Ahora, para que alguien salga de la adicción, de cualquiera de las adicciones importantes, es decir, químicas, cualquiera, hace falta la voluntad de la persona. Nadie salió de una adicción a base de palos, a base de imposiciones, a base de que me metiste adentro cuando yo estaba drogado o estaba fuera de control porque yo firmé algo cuando estaba bien. En realidad hay que preguntarse, y esto no se lo preguntan los estudiosos, esto se lo preguntan los médicos, los que lidian todos los días de estos casos en todo el país, en condiciones muy diferentes y muy difíciles. Yo entiendo que en el interior, como todo, a ver, lo que pasa en esto, pasa en muchas cosas en relación entre la capital y el interior. ¿Por qué? Porque la masa crítica y la dispersión hacen muy difícil. Pero yo creo que, digamos, reducir al punto de que se lo puede internar compulsivamente a una persona y después pretender que salga curado, es decir, que salga con la actitud, porque eso es lo que queremos, no es que queremos sacarlo de la sociedad y que se pudra dentro de algún centro. Sacarlo, digamos, curado, implica también un retroceso, implica una cosa fundamental, no solo cuántos centros van a estar disponibles, que de cualquier manera, con ley y sin ley, tiene que haber más centros. Pero el problema es el nivel de atención en esos centros, cuántos profesionales hay, porque es un tratamiento tan complejo, tan difícil, tan lleno de contradicciones, donde además el protagonista es el adicto y punto, y lo demás lo que pueden hacer es ayudar, que yo creo que el único mérito que tiene el proyecto de ley, y en eso estoy de acuerdo con la Madre del Cerro, es haber puesto nuevamente el tema en discusión. Pero también es cierto que tenemos que buscar alternativas. Ahora, yo quiero decir que todas las cosas que se dijeron que iban a pasar con la ley de marihuana, no pasó ninguna. Porque al estilo uruguayo, acá se venía, no sé qué, la tormenta del cannabis, y no pasó. Es decir, no pasó ni con los turistas, no pasó ni con... tuvo un andamiento a la uruguaya. Y yo creo que nosotros lo que no podemos hacer es olvidarnos de que el tema de la libertad, en el sentido más complejo, porque la libertad es dura de valorarla cuando pone en juego tensiones con otras realidades. Entonces, si nosotros le sacamos cualquier tipo de libertad a los que pueden, porque solo los que pueden firman ante un escribano, bueno, entonces nosotros, en lugar de avanzar, estaremos retrocediendo. Por eso yo apoyo la reflexión, la búsqueda, etcétera, que está haciendo Radio en ese instituto. Ya seguimos, tenemos otro tema en la agenda de la tertulia.